Hola a todos y a todas, una muy cálida bienvenida especialmente a nuestros colegas ucranianos, donde quiera que estén. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros hoy. Por favor, seleccionen el idioma de preferencia del icono del globo terráqueo que está en la parte inferior de la pantalla si no lo han hecho todavía. Como siempre, agradecemos muchísimo el trabajo de nuestro equipo de intérpretes. No me había dado cuenta, pero cuando hablan nuestros colegas ucranianos, primero se traduce al inglés y después del inglés se recoge y se traduce, se interpreta simultáneamente a los diferentes idiomas. Es impresionante. Por eso todos y todas tenemos que, sobre todo yo también aquí me tengo que recordar a mí misma que tenemos que hablar más despacio. Hoy especialmente tenemos solamente una intérprete de chino y va a ser muy agotador el trabajo de hoy para ella porque va a estar sola sin la compañera de cabina. Te agradecemos de antemano, Angeline. Mi nombre, para los que no me conocen, soy, Catherine Cox, soy analista en Londres y soy miembro del equipo de WUJ. Gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Qué bueno reunirnos nuevamente desde el último webinario. Si es la primera vez que se juntan a nosotros, bueno, bienvenidos. Si ya han participado otras veces, gracias por participar un día más. Por favor, coloquen, si así lo desean en el chat, su nombre y de dónde nos acompañan. Primero, empezar con un gran agradecimiento a todos y a todas los que han contribuido con las imágenes en las diapositivas y a Alison Tulso de Aras por haberlas recopilado. Estas imágenes y esta música tan preciosa nos recuerdan a todos que de cualquier tradición de la que vengamos, nos recuerda que el renacimiento y la renovación vienen después de la muerte y de la destrucción en un ciclo sin fin. El mal está ahora siendo derramado en Ucrania en estos momentos, pero en ese fuego, en esa depravación y en este sufrimiento, algo nuevo, fuerte y especial se está forjando. Lo vemos en nuestros colegas, incluso cuando están pasando por esta lucha. ARAS, que es el Archivo para la Investigación en Simbolismo Arquetipal, va a cargar este conjunto de diapositivas en su sitio web como recurso para todas, para que puedan utilizarlo. Si se sienten un poquito ansiosos o sufriendo un poco de bloqueo, pues van a poder verlos y disfrutar de estas diapositivas. Bueno, ahora tengo el placer de pasar la palabra a nuestra moderadora de hoy, Alessandra Semolo, que aunque sea italiana, vive y trabaja en París y trabaja también en el Instituto Jung en Zúrich. Y en vez de hablarles de todos los logros que existen en la vida y en el currículum de Alessandra, voy a dejarle que ella lo exprese. Es también una de las convocadoras de la matriz del sueño social y facilita uno de los grupos de lectura de Ulanov. Pero lo que me encanta sobre Alessandra es su pasión y su enorme corazón. Y con esto me gustaría pasar la palabra a Alessandra. Muchísimas gracias, Gafi, por tu cálida bienvenida. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes y a todos los que se unen por primera vez a nuestra comunidad esta noche. Primero vamos a recordarles que primero, por favor, hagan clic en el globo terráqueo que está en la parte inferior de su pantalla para que elijan el idioma que necesitan para la interpretación simultánea de ucraniano, inglés y también habrá traducción para español, francés, y chino, italiano, alemán y portugués. Si no lo encuentran en la pantalla, también pueden ver los tres puntitos y si hacen clic en los tres puntitos también van a poder ver ahí el canal. También muchísimas gracias nuevamente a nuestro equipo de intérpretes que permiten que la comunidad internacional en general se une a nosotros para apoyar a Ucrania. Muchas gracias. Les voy a contar un poquito lo que va a ocurrir en nuestro seminario hoy. Vamos dentro de poquito a tener nuestro minuto de silencio. El chat está ahora abierto si desean nombrar a alguien específicamente para que lo tengamos en cuenta durante este minuto de silencio. Le invitamos también a decir algunas palabras sobre esta persona si así lo desean. Olena y Lionel van a compartir con nosotros sus presentaciones dentro de poco. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La función de preguntas y respuestas estará abierta desde el principio de las presentaciones. Si quieren hacer la pregunta ustedes mismos oralmente, por favor, añadan un asterisco al final de su pregunta escrita. Las preguntas pueden formularse tanto en inglés como en ucraniano. Bueno, pues antes de
pasar la palabra a nuestros oradores, vamos a pasar un minutito juntos en silencio para recordar a aquellos que han muerto en la guerra, civiles o aquellos en batalla, aquellos que sufren, que están pasando por un duelo, aquellos que han sido secuestrados, que han sido torturados, aquellos que están sintiendo una amenaza constante del ataque, aquellos que se han tenido que desplazar y estén separados de sus familias y aquellos también que han perdido sus hogares. Los recordamos a todos y a todas ahora. Muchos de ustedes aquí con nosotros esta noche han estado viviendo durante más de un año en una guerra que seguramente no querían. Permítanme decir claramente una vez más que aunque todos esperamos que la paz gane y supere esta horrible guerra unilateral, no puede haber ninguna duda a la hora de condenar la brutal invasión rusa. Los ucranianos están defendiendo valientemente su tierra y su identidad única de sus atacantes que quieren borrarlos, eliminarles, pero tampoco debemos olvidar nunca que el pueblo de ustedes también está protegiendo uno de los valores más preciados para todos nosotros aquí, la democracia. Me siento honrada de unirme a este importante webinario sobre la noción del yo de Jung y como moderadora en esta fecha simbólica tan especial para mi país. El día 25 de abril es el día que marca la liberación nacional de Italia. En este día, en 1945, mi país recuperó su libertad del régimen y de la ocupación nazi fascista. Mi padre participó en la resistencia italiana y sobrevivió. El primo de mi padre, Giuseppe di Montezemolo, fue torturado y asesinado por los nazis el 24 de marzo de 1944 en las fosas adriantinas de Roma junto con otros 334 prisioneros. Es muy importante recordar que la libertad de la opresión y de la tiranía siempre es posible, pero requiere resistencia, resiliencia y un coraje inmenso. Fue posible entonces y lo será una y otra vez en Ucrania y donde quiera que la gente luche por su derecho a vivir en su propio país y en democracia. Voy a continuar comprometiéndome codo a codo con nuestros colegas ucranianos en nuestra búsqueda común y continua por un significado profundo y por la libertad en estos tiempos que desafían el pensamiento. Como introducción a nuestro tema de esta noche, me gustaría honrar a nuestros colegas con las palabras de una gran mujer y filósofa alemana que siempre he reconocido por tener reflexiones profundas y relevantes paralelas a las de C.G. Jung sobre el yo y el mal. Y cito, estás en lo cierto, cambié de opinión y ya no hablo de maldad radical. De hecho, es mi opinión ahora que el mal nunca es radical, que es solo extremo y que no posee profundidad ni ninguna dimensión demoníaca. Puede crecer demasiado y arrasar el mundo entero, precisamente porque se propaga como un hongo en la superficie.
Es un desafío al pensamiento, como dije, porque el pensamiento trata de llegar a alguna profundidad, de ir a las raíces. Y en el momento en que se ocupa del mal, se frustra, porque no hay nada. Esa es su banalidad. Solo el bien tiene profundidad que puede ser radical. Es de una carta a Scholem en diciembre del año 1964, escrita por Hannah Arendt. Bueno, pues esta noche le he pedido a nuestros dos oradores que se junten conmigo aquí en la pantalla para que puedan verlos a la vez que les presento. Muy bien, pues buenas noches a ambos. Doctor Lionel Corbett es médico y psiquiatra y analista junguiano en el Instituto C.G. Jung de Chicago. Es autor de 6 libros, la mayoría de los cuales son muy significativos para el webinario de esta noche. Voy a mencionar los títulos: Psique y lo sagrado, la función religiosa de la psique, el caldero sagrado, la psicoterapia como práctica espiritual, el alma en angustia, aproximaciones psicoterapéuticas al sufrimiento y comprendiendo el mal, una guía para psicoterapeutas. Y la última, pero no menos importante, la imagen de Dios, desde la antigüedad hasta Jung. Olina es analista junguiana, vicepresidenta de la Asociación Junguiana de Ucrania y expresidenta de la Asociación Profesional de Psicólogos Analíticos Infantiles. Es miembro del Grupo de Desarrollo Ucraniano. Le gusta explorar la intersección de la psicología analítica y el arte. Olina proviene de la región norteña del Mar Negro de Ucrania, ama la historia de su tierra, que siempre ha sido un lugar de cruce de diferentes culturas. Olena, te paso la palabra para tu presentación. Gracias, muchas gracias, Alessandra. Hoy me gustaría empezar mi charla diciéndoles que todos nosotros tendemos a pensar lo que Dios nos cuenta cuando nos habla. Yo he oído reflexiones sobre el Dios que se queda callado. Yo he oído reflexiones también sobre el hecho de que este Dios solamente está o es omnipresente, y aquel Dios que no está presente en ningún lugar, que vive en el fondo del mar y en lo alto del cielo, que es silencio y que también es grito. Parece que está en todos los lugares a los que puede llegar el pensamiento humano. Los humanos pensamos en Dios donde quiera que lleguen nuestros pensamientos. Hay gente que grita acerca de Dios y hay gente que calla acerca de Dios. Y me permitiré asumir que cada uno de nosotros ha hablado por lo menos una vez en nuestra vida, ha hablado con Dios, ya que sea este diálogo, bueno, que haya sido interno o exterior, fuera de nosotros. Los fanáticos y los terroristas gritan más fuerte sobre Dios. Dios nos habla a través de nuestras creencias y a través de nuestra religión. Habla por la boca de Cristo a los cristianos, habla por la boca del profeta Mahoma a los musulmanes. Y en el libro de James Morrow, La hija unigénita, Dios le habla al personaje principal, al protagonista, a través de una esponja de mar. Dios habla también a los junguianos a través de los sueños y el inconsciente, pero cuando Dios no habla, nos habla a través de la guerra, a través de la muerte de nuestros seres queridos, a través de la tortura. ¿Podemos suponer que es así como habla Dios o está en silencio? ¿Está ausente?
y esto significa que debe hablarnos, pero el silencio de Dios significa que debe ser escuchado o significaría que está ausente. Estas son algunas de las pocas preguntas que mis pacientes y yo nos hemos planteado durante el tiempo que la guerra ha castigado nuestro país. En una de sus obras, Bernard Sartorius dice que Dios es lo que da sentido a nuestra existencia. El silencio de Dios en sí mismo evoca la nostalgia, nostalgia de que hubo un tiempo en que Dios hablaba, hubo un tiempo en que la vida tenía sentido. Vamos a intentar imaginar una oración. Las oraciones se dividen en tres categorías. Son oraciones de petición, oración de acción de gracias y oraciones de alabanza. Por ejemplo, podemos imaginarnos una oración por la paz o una oración por la salud o una oración pidiendo un hogar acogedor, una oración por los niños, una oración por una familia feliz, oración por comida, oración por agua, oración por que nos libre del sufrimiento y muchas más oraciones diferentes. Y estas oraciones van a sonar diferentes si las reza, por ejemplo, un soldado en guerra, una persona que vive en la prosperidad o una persona que necesita un pedazo de pan. Dependiendo de esto, cada uno de nosotros percibirá los eventos que siguen a la oración como si Dios nos escuchara o no nos escuchase. Y ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿A qué tipo de Dios le estamos rezando? Pienso que las diferentes oraciones se dirigirán al Dios que responde y al Dios que se mantiene callado. Ahora me gustaría hablarles de la ética de Platón. Quería ayudar a las personas a que comprendieran la esencia de la buena vida y quería ayudarles a vivirla. Él llamó a este tipo de vida imitación de Dios. Su idea era que el hombre debe mejorar y perfeccionar su ser, pero mejorar este mundo, al mejorar este mundo, lo que propuso Platón es dividirlo en mejores y peores, o sea, dividirlo en sombras y luces. En esta teoría, un ser humano, básicamente por naturaleza decimos que, o decía Platón, que el alma es más importante que el cuerpo, porque el alma usa el cuerpo como un instrumento. Por lo tanto, la idea también de Jung es que una persona es más que un simple deseo sexual reprimido y que la psique humana consta de más de un complejo. Jung habla de la importancia de los complejos y habla de ellos no como una parte de la psique humana que interfiere, sino como una de las partes de una persona. Jung sugirió hablar con nuestras heridas, buscando la posibilidad de dialogar con nuestros aspectos de la sombra. Y me parece que este es uno de los puntos clave gracias a los cuales la psicoanálisis continúa desarrollándose hoy en día a un paso de la percepción en blanco y negro de la ética del bien y del mal para la ética de
lo que más tarde Neumann hablaba y escribía sobre la nueva ética. Yerel Shalit llamó a esta ética la ética del sobreviviente. Neumann era un judío que se educó en Berlín y partió hacia Tel Aviv antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se fue en un momento en que muchas personas no podían ni siquiera imaginarse en sus peores pesadillas lo que sucedería en Europa. O en otras palabras, nadie podría imaginarse en qué dirección Dios se volvería hacia nosotros. A menudo no queremos pensar lo peor de nosotros mismos y de nuestro Dios. Creo que en Israel, Neumann escuchó más de una historia de sobrevivientes y esto le influyó, le impactó para escribir un libro sobre una nueva ética. Este libro trata sobre una ética que difiere de la psicología judeocristiana. Es una historia sobre alemanes que no solo se volvieron como animales, como bestias, sino también sobre alemanes que ayudaron a los que estaban en Auschwitz y en otros lugares llenos de dolor. Una persona que sufre una tragedia lo experimenta a su propia manera. Quisiera presentarles el trabajo de un artista que tuvo que escapar de su casa por emergencia debido al explotar de la guerra. Este es un hombre que tiene 68 años. Él se fue con sus nietos, con su gato y con su perro. La mayoría de ellos estaban en estado de shock ante lo que estaba sucediendo. Y aquí justamente tenemos esta serie de pinturas que tratan justamente de la experiencia de viajar y vemos cómo reflejan esta em, cualidad de las personas que pierden esa individualidad y se fusionan. Y yo me pregunté cómo era posible transmitir estas emociones, esta sensación, pero claramente esta persona estuvo y él sabía que había sucedido. El viaje de Kyiv a Lviv no demora tantos días, tan solo unas 6 u 8 horas. Y en este caso, el tren viajó durante 3 días y medio. Y, por ejemplo, eh, habían algunos vagones que tenían una capacidad de 32 personas, albergaban a unas 220 personas. Cuando llegaron a la estación, no se les permitía dejar el tren hasta el día siguiente debido a una alerta de un ataque aéreo. Y todas las personas tenían que dormir sobre el suelo de la estación. Estas pinturas me han hecho pensar que en una situación de vida o muerte es importante que una persona se una a otras personas, que tenga esa sensación de comunidad que le permita justamente compartir algunas experiencias insoportables. Y yo me pregunto, ¿qué es más importante, fusionarse o tener este pensamiento dual de blanco y negro? ¿O preservar la manera de pensar única, polifacética y ambigua? ¿Y es acaso esto inclusive posible durante el tiempo de guerra? No puedo decirles que haya encontrado una respuesta a estas preguntas, pero sí que me gustaría compartir con ustedes cuáles han sido mis reflexiones de momento. Yo creo que la guerra reduce la percepción y la hace más literal. Por lo tanto, cuando una persona se siente traumatizada, en estado de shock, al principio, por supuesto, necesitan salir de ese estado de shock. Pero luego, ¿qué? ¿Y cómo podemos devolver el pensamiento simbólico? Lo pregunto porque el pensamiento simbólico es lo que nos distingue de los animales. Lo siento. Hay
más dibujos. Y son dibujos justamente que quería que vieran. Y aquí tenemos algunas inscripciones, inclusive que él llevó a cabo sobre estos dibujos. Aquí tenemos el vagón en el que estaban viajando las personas. Entonces, decía que el pensamiento simbólico es lo que nos distingue de los animales. Los animales y los hombres primitivos consumían sus alimentos en el momento que los habían obtenido y tan solo el hombre moderno tiene la posibilidad de posponer esta, esta gratificación inmediata de un deseo. De hecho, la gratificación, eh, digamos, posterior es parte de nuestra cultura humana. Cada persona pone la mesa de manera distinta, encuentra símbolos para distintos eventos en la vida cotidiana, lo cual implica una cultura humana particular. Con el desarrollo de la posibilidad de posponer la gratificación del placer, la persona también desarrolla la capacidad de crear y en esa manera justamente el individuo se convierte en un co-creador. Entonces allí es cuando comenzamos a decorar con ornamentos y las personas conciben símbolos para cada evento. Hay una serie de símbolos en cada cultura. Para Ucrania, que es un país de agricultores, los símbolos de fertilidad de la tierra son característicos, mientras que en otras culturas pueden ser, por ejemplo, símbolos de vides o de peces. Es decir, con el surgimiento de una cultura es que aparecen los símbolos y la diferenciación. Y es allí donde encontramos motivos para luchar por esta cultura. Entonces nos encontramos en un círculo vicioso. La cultura, por un lado, nos ayuda a crear símbolos y por otro, también divide a las personas. Si observamos la guerra desde el punto de vista de la física, la guerra es una competición para tirar trozos de metal a cuerpos humanos, pero todos entendemos que la guerra es más que simplemente echar trozos de metal, algo más que un evento físico, que un trozo de la historia, que un evento anatómico biológico, más que un libro de estrategias y más que todas las ciencias combinadas. La guerra es una aleación de todo lo que hemos aprendido y desaprendido, pero probablemente sea el examen más difícil para la humanidad y es algo que sucede en todos los niveles de la vida y de manera simultánea. Y hay una gran tentación de vincular la guerra al tiempo y decirnos a nosotros o a las personas algo como lo siguiente. Aquí tenemos la línea temporal, en este punto comenzó la guerra y luego hay un punto en el que la guerra terminará. Y una vez terminada la guerra, todo volverá a ser como era antes, antes del primer punto de inicio de la guerra. Sin embargo, esto no sucederá. En cierto sentido, nadie vuelve de la guerra, inclusive aquellos que estaban en la parte trasera, porque la guerra no solo tiene que ver con introducir un trozo de metal en el cuerpo de una persona y no permitir que ese trozo de metal penetre en nuestros cuerpos. La guerra es un evento simultáneo. Tiene que ver con el metal en el cuerpo, en los ojos, tiene que ver con la transformación. Y debemos decir que la guerra también tiene que ver con Dios. Un paciente me dijo que había visto una X en una pantalla de un ordenador y le pasó que era de hecho una ventana que habían tapado justamente para protegerla de un bombardeo. Y luego se dio cuenta que era tan solo una letra, una X.
La guerra es un ataque sobre el pensamiento, una destrucción del pensamiento que se reduce a un pensamiento que distingue entre blanco y negro. Y por eso quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Qué sucede antes? ¿La destrucción del pensamiento entre un pensamiento que distingue solo entre blanco y negro o la guerra hace que el pensamiento sea literal? Y en estos tiempos, la libertad intelectual o la libertad de pensamiento es tan solo una necesidad o un valor. Necesitamos significados complejos, objetivos y polifacéticos durante la guerra. Me parece que, claro, de que la guerra nos produce miedo, mucho miedo. Y es por eso que nos empuja a ir a un nivel inferior, de aferrarnos al hombro de una persona cercana, a estar con personas que se parecen a nosotros, porque la identidad de grupo nos hace negar nuestra propia complejidad. Tal vez todos tenemos el deber de encontrar una manera de encontrar un símbolo de Dios y para mantener la complejidad de la percepción en nosotros mismos. El mal no se encuentra en nuestra imaginación, se encuentra en mi país. Un sueño es siempre la realización de un deseo, como indicó Freud. Se llevan a cabo los deseos de Dios durante una guerra. Se trata de un Dios sediento de sangre. Tal vez en este momento nos encontramos frente a un Dios que quiere unir las distintas partes y desea dialogar entre las partes irreconciliables de la psique humana. El inconsciente contiene todo lo que la conciencia rechaza. Y cuanto más cristiana la conciencia, más pagana será nuestro inconsciente, sobre todo cuando el paganismo rechazado todavía contenga valores viables, es decir, cuando junto al agua al niño también se le eche, que es algo que sucede bastante a menudo. El inconsciente no aísla ni desmiembra los objetos como lo hace la conciencia. Eso indicó Jung. En este momento, la transformación de Dios y la transformación del yo está teniendo lugar. Jung indica que Dios tiene una sombra, pero para aceptarlo debemos enfrentarnos al mar de manera directa y aceptar que Dios tiene una sombra. Nuestra tarea es la de transformar el aspecto negativo de Dios a través de nuestra historia personal. ¿Puede haber un Dios sin una parte negativa? ¿O puede haber una vida sin la certeza de que moriremos? En su respuesta a Job, Jung escribe que Dios es el inconsciente y por lo tanto precisa de nuestra conciencia. Parece que la plegaria de una persona se transforma al encontrarse con distintas manifestaciones de Dios. Una vez un paciente me dijo una historia. Cuando era una niña, su madre le trajo unos pantalones preciosos de Italia. El paciente rompió los pantalones de manera casual y tenía miedo de que su madre la reprendiera. Entonces le pidió con fuerza a Dios que reparara sus pantalones, pero Dios se mantuvo callado y su madre la castigó. Me dijo, no, no me podía enfadar con Dios y por eso me enfadé con mi madre. Hoy en día, esta paciente sabe cómo coser unos pantalones, pero hoy en día su pérdida tiene un aspecto distinto. Es la pérdida de una vida de paz, es la pérdida de aquellos valores que parecían inquebrantables. Una persona aprende poco a poco cómo coser estos huecos y luego puede prestar atención al hoyo que lleva dentro. Y creo que ese es uno de los lugares donde se puede dar la transformación. Vemos una gran variedad de estados mentales, pero cada uno de estos estados mentales expresa la conexión, el placer, la ausencia inicial y el vacío.
Es por eso que vemos que si Dios se comprende como algo que aporta significado, la idea del predicador de Dios, que se puede escuchar literalmente, entonces veremos cómo esta idea es inadecuada frente a la realidad que lo rodea. El concepto que es o bien una cosa, o bien presente, o bien ausente, es como si quisiera cancelar la diversidad de la experiencia del silencio. Además, el mismo intento de imaginar el silencio de Dios conlleva el riesgo de sobreestimar el concepto que divide la vida en opuestos: una vida con Dios o sin Dios, una vida externa o interna, silencio o palabras, conciencia o inconsciencia, salud o patología, verdad o falsedad. Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, las palabras Dios o dioses pueden apuntar a muchas expectativas que nos remiten a la esperanza de la vida y la muerte y los seres humanos, comenzando por cada uno de nosotros, que deberíamos ser distintos de la manera en que se nos percibe, de hecho. Pero la esperanza es que los significados intrínsecos de Dios nos permitirán trascender la experiencia del aquí y ahora. La posibilidad que esperamos puede expresarse en el discurso religioso porque se puede llamar el yo, la guía interior, a pesar de que Jung no habló del yo en ese sentido, que puede que coincida con la expectación del predicador de que la respuesta a la pregunta de la búsqueda del significado haya sido, es y debería ser. Y si no, entonces tal vez hay un eje ego-self insuficiente, o en términos religiosos, que Dios no hable o no hable más. Pero tal vez, si reducimos nuestras expectativas de Dios, la expectativa de Dios sea una intervención justa, pero al mismo tiempo, si dejamos de lado la dualidad y dejamos a Dios como un símbolo, tal vez nos ayude a trascender. Y en este caso, ¿qué sucedería? Yo propongo que volvamos a los dibujos de Nikolai Sokolov. Y quiero que los miren no solo desde el punto de vista de las emociones que provocan, sino también desde el punto de vista del discurso dual. ¿Está en este caso Dios callado o no? ¿El yo habla desde la profundidad de la inconsciencia, del inconsciente o no? Yo quiero que prestemos atención al título de estos dibujos, La Camino Kiviv Liviv. Es un camino entre dos ciudades, dos realidades. Si prestamos atención, vemos un sombreado, unos centros, unas conexiones concéntricas. Y estos círculos parecen aumentar. Se percibe una suerte de mandala. Parece que en este dibujo una persona no esté buscando conexiones o significados en el exterior, sino que está tratando de reconectar consigo mismo. Las personas en estos dibujos tratan de concentrarse en sí mismas. Y esto es lo que pasa durante la meditación o cuando se dibuja una mandala. El cuerpo se mueve, la psique se concentra y procesamos la experiencia. Entonces no podemos hablar de la conciencia en el sentido de estar alertas, pero tampoco podemos hablar del estado del sueño. Hay suficiente luz fuera para dibujar, pero los dibujos son tan solo en blanco y negro porque el trauma hace su trabajo de separar, dividir a la conciencia del inconsciente. Entonces, ¿está aquí Dios callado o está hablando? Parece que las personas han perdido a Dios, pero continúan buscándolo. Han
perdido a un Dios justo, pero han encontrado a un Dios al que le pueden plantear preguntas. Y ahora les propongo un ejercicio. Imaginemos que somos estas personas en la imagen que lograron por milagro entrar en este vagón, están callados y cada uno está pensando en Dios, en su propio Dios. Y cada uno de nosotros está con nuestros propios sentimientos y distintas imágenes. Y ahora tratemos de imaginarnos como Dios, que estamos mirando a estas personas. Las personas no están mirando a Dios, cada uno está en su propio lugar. Y nosotros, el público, tenemos la oportunidad de verlos al mismo tiempo. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué pasa con nosotros si somos Dios? ¿Qué pasa con nosotros cuando los miramos? En este momento, las personas sentadas en este vagón son al mismo tiempo los que han perdido sus hogares y los que tienen sus hogares, personas cuyos objetos de valor se han metido en una maleta en algunos minutos y cuyos objetos de valor también se han quedado en sus casas. Hay personas que volverán a sus hogares y aquellos que nunca van a poder volver. Lo que los une es una experiencia en común y el artista lo muestra esta experiencia común. Parecen convertirse en pequeñas mariposas, parecen convertirse en capullos de mariposas. No hay caras, nadie se mira y solo el gato. El gato es el único que mantiene el contacto con quien le mira. Pueden ver el gato aquí. Aquí también podemos ver un gato justo en el medio de la imagen. En su libro Memorias, Reflexiones y Sueños, Jung escribe que no importa cuán severa sea la psicosis con la que estaba trabajando, siempre sintió que había una parte sana de la psique que solo miraba desde afuera. En sus obras posteriores, Jung llamaría a esta parte el yo. El gato aquí representa el yo, lo que indica que esta conexión todavía permanece allí, en un lugar bastante profundo, debajo del banco, en las sombras, en lo más bajo. Las personas se quedan en silencio, pero ¿sobre qué guardan silencio? ¿Es posible hablar en presencia de un Dios que se queda callado? ¿Sobre qué tipo de Dios guarda silencio la gente? Quizás sobre el Dios que se ha manifestado o se está manifestando a través de las acciones. Igual están unidos por un carruaje común y están viviendo esta experiencia en común a través de lo que ocurre de estos acontecimientos. Vamos a echar un vistazo ahora a la pareja que está en la parte central, en la parte superior. Son un chico y una chica que, bueno, deberían haberse casado ese día, pero estalló la guerra en ese momento, en ese día. Son los novios y al mismo tiempo son las personas que no pudieron llegar a su boda. Bueno, pues esta es la novia que se va a casar. Tiene un ramo de novia tradicional y aquí vemos a la novia pintada por René Magritte en el cuadro La Gran Guerra de 1964. Vemos a una mujer con un vestido de novia, con un ramo de novia. El ramo es de violetas. El nombre de las flores, violetas, violet, insinúa de forma asociativa la violencia que supone la guerra y que
Aparentemente ha separado a los amantes para siempre. Magritte pintó esta obra 3 años antes de su muerte, cuando era un anciano que había experimentado los horrores de 2 guerras mundiales. Quizás el artista expresó su dolor por estos acontecimientos al representarlos metafóricamente a una novia con un ramo de flores que ya no necesitaba, condenada a permanecer con un vestido de novia blanco, sola en un muelle a lo largo de un mar desierto. ¿Ha notado cómo cambia nuestra percepción de los símbolos cuando empiezan a sonar como experiencias traumáticas? Este ramo de novia ya no se percibe, ya no se ve como un ramo común y corriente, sino como algo que esconde una otra faceta, una cara. ¿Qué hay en esta cara, en este rostro? ¿Hay lágrimas, risas, sorpresas, miedo? ¿Hay un rostro allí? ¿Esta mujer está viva? Tenemos muchas preguntas. Magritte logró representar el mar, de tal manera que podemos incluso escuchar su silencio impresionante. Y también es un símbolo que nos señala una percepción diferente de la realidad, a un lugar donde ocurre la transformación de Dios. En este momento específicamente podemos encontrar la propiedad de la conciencia, que nos ofrece una comprensión que va más allá del pensamiento dualista. Nos convertimos en el Dios que habla o a quien podemos hacerle preguntas. Esta es una ilustración de una cosmovisión que está abierta a la realidad del ser, porque estar vivo en el aquí, en el ahora, al otro lado de la imaginación, puede marcar una gran diferencia. La guerra es algo que destruye los valores idealistas y para poder hacer frente a esta destrucción volvemos a la dualidad, específicamente a la dualidad de Dios. Simboliza el lado oscuro del arquetipo de Dios. En parte, Dios se convierte en una realidad de la que emergen los ángeles, 2 ángeles. Uno de estos ángeles es enviado por Dios al cielo y el otro es enviado al inframundo. De manera simbólica, podemos ver una estación en que las experiencias difíciles de la vida y las heridas no solo son requisitos, sino que también contribuyen directamente a la transformación de la conciencia. Parece que a veces tratamos de encontrar apoyo en un Dios o un significado externo y entonces puede volverse demasiado valioso, tan valioso que empezamos a luchar por él. Y entonces el símbolo de Dios se divide entre religiones, naciones, países. Y en estos momentos necesitamos una cualidad de conciencia que pueda resistir el conflicto de los opuestos. En esta tensión, la conciencia tiende a liberarse de las expectativas idealistas, como la expectativa de que Dios o el yo no deben callar, o la expectativa de que Dios deba intervenir y restaurar la justicia. Pero si Dios está en silencio, ¿esto significa que no existe? ¿Dejamos de existir cuando experimentamos un dolor intenso? ¿Dejamos de ser humanos? Quizás los humanos estamos aquí para recordarle a Dios que el amor, que la aceptación, que el perdón y que la fe existen en este mundo. Simbólicamente, no importa qué métodos son los que utilice el ego, es mucho más importante que exista una posibilidad potencial de procesar la experiencia de vida que es necesaria para la formación del alma. Muchísimas gracias por la atención de todos y de todas. Era esto lo que quería comentarles y voy a parar por aquí. Muchas gracias, Olena. Y voy ahora a pasar la palabra a Lionel para su presentación.
Hoy voy a hablarles de la idea de que el enfoque de Jung a la imagen occidental de Dios y a la espiritualidad y a la religión en general es muy a menudo incompatible con el teísmo tradicional e incompatible con gran parte de la doctrina y el dogma judío cristiano. Y voy a sugerir que lo que el enfoque de Jung ofrece un nuevo mito de Dios y lo veo como un paso evolutivo en nuestra comprensión de la divinidad. También veo el enfoque de Jung como una alternativa a las personas que han perdido la fe en las religiones tradicionales o las imágenes tradicionales de Dios. Ahora me gustaría destacarles algunas de las principales diferencias entre el enfoque de Jung y el teísmo tradicional. En primer lugar, la noción de Jung del sí mismo como una imago Dei, como imagen de lo divino. Jung piensa que la psique tiene una imagen innata de lo divino, que lo llama el yo o el Dios dentro de nosotros y cree que esto está proyectado sobre cualquier nombre local de Dios, del cual Cristo o el Yahvé de la Biblia hebrea son solo dos ejemplos. Cualquier divinidad local puede portar esta proyección, o sea, eh, en oposición a la insistencia tradicional de que solamente existe una imagen correcta de Dios, cualquier divinidad local para Jung puede cargar esta proyección. Todas las divinidades de todos los panteones religiosos son proyecciones del self, del yo, del sí mismo, cada una coloreada por factores históricos y folclóricos locales. Para Jung, todos los dioses y diosas de todas las mitologías y religiones del mundo se originan en la psique objetiva, no se originan en algún tipo de reino celestial trascendente más allá de la psique. Y Jung piensa que lo que tenemos que hacer es, o nuestra prueba realmente es ir más allá de esta proyección, porque él dice, no es posible mantener ninguna doctrina no psicológica acerca de los dioses. Todo lo que tiene un carácter divino o demoníaco fuera de nosotros debe regresar a la psique de donde aparentemente se originó. Esto es una cita de Jung. Él continúa diciendo que es una ceguera sistemática y un prejuicio de que Dios está fuera del hombre. Por lo tanto, el trabajo de Jung reduce la necesidad de conflicto entre los monoteísmos en competencia, ya que todas las imágenes de Dios, todas, surgen del nivel arquetípico de la psique. Por lo tanto, ninguna de ellas puede reclamar o reivindicar su superioridad. Lo más importante es que estas imágenes intrapsíquicas del yo pueden ser totalmente diferentes a las manifestaciones de la divinidad descritas por las tradiciones teístas. Para Jung, el contenido de la imagen no es importante y el contenido de eh, estos símbolos pueden estar totalmente no relacionados con las nociones teológicas o bíblicas de la divinidad. La característica importante de la imagen del yo no es su contenido, sino su calidad emocional. Estas imágenes son numinosas, o sea, tienen un poder eh, enorme emocional, descrito clásicamente como misteriosos, tremendos y fascinantes, que a menudo producen sentimientos de asombro, de misterio y de pavor, como decía Otto. Esa idea específicamente de la luminosidad. Y estas imágenes sugieren totalidad y finalización y unen opuestos. Es el yo o el nivel arquetípico de la psique. Es la fuente de toda esta imaginería luminosa, porque el inconsciente es lo que Jung llama una y dice que tiene una función religiosa auténtica que produce espontáneamente este tipo de material. Las imágenes arquetípicas del yo también a menudo se relacionan de cierta forma con la psicología personal del soñador. A veces reflejan motivos religiosos y mitológicos, pero a menudo son totalmente originales, solo reconocibles por su calidad emocional, por su calidad luminosa. Aquí tenemos algunos ejemplos de símbolos del yo que aparecen en sueños que están totalmente o que no tienen ningún tipo de relación con la imaginería teísta tradicional de Dios, pero que eran luminosos para los soñadores. El primero, el sueño donde hay un ovni enorme
un objeto no tripulado desciende hasta que llega a quedarse una corta distancia sobre mi cabeza. Luces brillantes sobre mí. Y es lo que yo veo en la base del ovni. Y al mirar para arriba vemos que la base del ovni se estudia con los ojos y la luz brilla desde estos ojos que vemos en la base del ovni. Bueno, pues para Jung la cualidad de mandala del ovni es un importante símbolo del yo y la luminosidad y el asombro que inspira en el soñador también es algo característico. Pero obviamente esta imagen no sería aceptada como una manifestación de lo sagrado o lo santo por parte de los religiosos tradicionales, pero sí por Jung, por su luminosidad y porque tiene también esta cualidad de mandala. Y la imagen de ser vistos por el yo era una compensación por la sensación de larga duración del soñador de no ser visto. Es el tipo de experiencia que hace que uno se dé cuenta, como dice Jung, que el ego es el objeto de un sujeto supraordenado. En otras palabras, algo está consciente del ego que básicamente relativiza radicalmente al ego en algo también informado por Jung, relata un sueño en el que hay un diamante azulado que brilla como una estrella en el cielo y esta estrella diamante azulada refleja en un estanque redondo y tranquilo, el cielo arriba y el cielo por debajo. El diamante celestial es un autosímbolo, es una imago Dei reflejada en la psique individual recordándonos el antiguo dicho, lo que ocurre arriba ocurre abajo. Pero nuevamente este diamante no sería necesariamente aceptada por las religiones o la imaginería teísta tradicional como un símbolo religioso. Aquí tenemos otro ejemplo donde el soñador ve un ojo gigantesco de unos 3 pies de ancho y dice, me sentí penetrado por su mirada mientras estaba allí parado con asombro y fascinación. Aquí tenemos nuevamente la cualidad luminosa. Los contornos, la silueta de los ojos se volvieron rojos, naranjas y dorados. El ojo se acercó hasta que solo fui consciente del iris redondo que se volvió cuadrado y después luego redondo y después cuadrado de nuevo para volverse redondo y el ojo después parecía una gran ventana o una puerta a través de la cual el soñador podía ver el mundo de luz y pensaba, puedo entrar en ese mundo. Estaba emocionado por este paisaje, pero al mismo tiempo asustado por la sensación de infinidad, de inmensidad y de eternidad que vi. La luz más allá de la puerta no se parecía a ningún tipo de luz que había visto anteriormente. Era plateada y fría. Era también cálida, suave e incolora. Sentí como si estuviera cayendo dentro de esta luz. O sea, nada específico, nada eh, que de acuerdo a las imágenes teístas tradicionales nos recuerdan a Dios, pero muy luminosos para el soñador. Tengo también otros ejemplos de sueños que he tomado de la literatura. Un sueño donde una figura se acerca del soñador, es un mendigo lisiado con medio cuerpo que rueda sobre una especie de monopatín. Cuando me acerco de él, me informa que es Dios. Sorprendido, pero no asombrado, asiento con la cabeza y le ofrezco un trago en un kiosco al lado del puente. Lo acepta y ahora tiene un cuerpo completo, bastante grande. Bebemos vino en un brindis que hacemos juntos. Ahora sostiene sus manos sobre las mías y veo que derrama una gran cantidad de monedas de oro y plata de todas las naciones y de todos los tiempos. Aquí tenemos otra imagen de Dios poco usual. Me informan que Dios es un gran gusano cuyo cuerpo constituye la materia de todo el universo. Todas las galaxias son sus órganos y todas las formas vivientes son células dentro de estos órganos. El gusano se dobla sobre sí mismo, de la cabeza a la cola, como un uroboros y experimenta un amplio patrón de inhalación y exhalación. Aquellas criaturas lo suficientemente afortunadas como para estar ubicadas en las regiones del cuerpo donde ocurre la respiración pueden tener experiencias místicas.
Aquí tenemos nuevamente el yo como diamante, como un ojo, como un gran gusano o un mendigo lisiado con medio cuerpo. Claro que estas imágenes nunca serían aceptadas como las manifestaciones de lo divino por muchos eh, teístas tradicionales que abogan por una divinidad trascendente. Sin embargo, cada una de estas imágenes tiene una enorme luminosidad y un poder emocional muy, muy grande para los soñadores. Cada uno de estos símbolos es una sola manifestación parcial del yo. Cuando hablamos, y no se puede realmente decir si estas imágenes se refieren a una divinidad trascendental más allá de la psique, porque si existiera tal divinidad, Jung señala que solo podríamos experimentarla por medio de la psique. Jung piensa que es lo que él describe como un original más allá de la imagen, algo a lo que nos señalan las imágenes, pero el original no lo podemos acceder a no ser, excepto, claro, de esta forma simbólica por medio de la psique. Puede ser que la psique objetiva misma genere la imagen del yo, o quizás el inconsciente sea solo el medio de transmisión de una deidad más allá de la psique. En otras palabras, no sabemos si la psique objetivo es en realidad sinónimo de divinidad, de acuerdo con Jung, pero él implica que puede ser cierto. En el libro Memorias, Reflejos y de Sueños dice, prefiero el término el inconsciente, sabiendo que bien podría hablar de Dios o de daimon si quisiera expresarme en un lenguaje mítico. Cuando uso este lenguaje mítico, soy consciente de que mana, daimon y Dios son sinónimos del inconsciente. O sea, sabemos tanto o tan poco sobre ellos como sobre este último. Pues a veces sabemos que psicólogos como Freud, que siguen la tradición freudiana, y también algunos teólogos utilizan el término inconsciente para referirse a lo inconocible. Para la mayoría de los junguianos, el inconsciente es un sinónimo de la dimensión espiritual. Jung piensa que la experiencia del yo constituirá la experiencia más inmediata de la divinidad que es psicológicamente posible de imaginar. Y el hecho que el nivel arquetípico de la psique que genera espontáneamente imágenes del yo explica por qué los seres humanos siempre han tenido un sentido de la presencia de la divinidad. Esto quiere decir que la religión es inevitable. El yo es a priori, no es introducido, no es aprendido y no es simplemente una invención de la mente humana. Entonces, una vez más, a pesar de que el teísmo tradicional imagina lo divino de una manera trascendiente, Jung ve a los dioses y a los dioses como una fuente de la psique arquetípica. Entonces, lo que se piensa como una experiencia de trascendiente para él es una experiencia de los niveles no egoicos de la psiquis. Todas las experiencias místicas y luminosas surgen de este nivel, que es tal vez lo que Jesús decía cuando decía que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros. Entonces, para Jung, la divinidad no está fuera, sino que se encuentra profundamente dentro de nuestra subjetividad. La inmanencia radical del yo dentro de la psiquis no es compatible con la imagen cristiana clásica de de un Dios trascendiente, objetivo, autosuficiente, que interviene en nuestras vidas desde un mundo del paraíso. Y la gracia de esta deidad hacia la humanidad tiene que ser mediada por la Iglesia. Ahora, es verdad que la inmanencia de la divinidad se encuentra reconocida en todos los teísmos tradicionales. Por ejemplo, en el comentario de Pablo que dice, Cristo vive dentro de mí. Pero para Jung, la variedad de las imágenes de Dios en la psiquis es mucho mayor que lo que nos permitiría la tradición. No sabemos si las imágenes intrapsíquicas del yo y del Dios trascendiente de los teísmos son indistinguibles, pero Jung piensa que en práctica sí que lo son. Él no se comprometería en la escritura técnica sobre este punto porque él quería retener la apariencia de ser un empiricista, pero en privado parece que creyó
que el yo era una manifestación de lo divino en el sentido tradicional. Eso sin lugar a dudas es mi punto de vista y es el punto de vista adoptado por muchos junguianos que tienen una orientación religiosa. Sin embargo, Jung pensó que no se podían inferir analogías entre las calidades de las imágenes intrapsíquicas del yo y la imagen trascendente de Dios de los teísmos. No sabemos la relación del yo con esta em, con este escenario metafísico inconocible. Las imágenes del yo describen lo que la tradición upasíndica se refiere como Saguna Brahma o Ishvara, la experiencia divina que posee cualidades particulares. Sin embargo, Jung sí que indica similitudes entre esta noción del yo y el del teísmo. Por ejemplo, cuando habla del yo como eh, poseedor de un carácter incorruptible y eterno que es preexistente a la conciencia. También dice que la existencia de imágenes luminosas intrapsíquicas no prueba la existencia del Dios metafísico de los teísmos, pero que estas imágenes son lo que podemos decir de Dios psicológicamente. Y él insistía en que las experiencias personales de lo luminoso son mucho más importantes que el pensamiento en la doctrina y el dogma. Él pensaba que la creencia requiere la supresión de la duda que siempre se queda acechando en las esquinas. Pero cuando se tiene una experiencia luminosa, no se necesita el pensamiento, porque ese se convierte en conocimiento. Entonces, en este modelo no hay una necesidad de creer, según como muchas religiones piden. Y su enfoque tampoco requiere de una jerarquía, de un sacerdotado, un texto sagrado o una institución histórica o un convenio. Ninguna de estas son necesarias. Otra diferencia importante es que Jung pensaba que la revelación era continua. Entonces, las nuevas experiencias del yo son formas de revelación que no se encuentran limitadas a las revelaciones judio-cristianas en el monte Sinaí o en Cristo. Los religiosos tradicionales no les gusta esta idea que podrían ser como formas privadas de la revelación, porque las imágenes surgen de la psique objetiva y a menudo no se adaptan a la doctrina o al dogma tradicionales. La enorme variedad de posibles símbolos del yo pueden encontrarse en oposición a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, Jung dice que no podemos cristianizar el inconsciente, puede que produzca imágenes de todos los sistemas mitológicos o religiosos y no tiene relación con la religión personal del sujeto. Por ejemplo, un judío, un hombre judío, sin una conexión consciente con la cristianidad o con Cristo, tuvo este sueño y dijo: soy el doctor en un galeón romano. Me traen a Jesús, lo acaban de crucificar, todavía se encuentra atado a la cruz. El capitán de la embarcación me dice que ya que soy el doctor, tengo que examinarlo para saber si ha muerto o no. Cuando me acerco, la figura en la cruz se levanta en el aire, se vuelve del tamaño de un pequeño crucifijo y finalmente se acerca a mí y penetra mi corazón. Este es un muy buen ejemplo de cómo la función innata de la psique no le interesan las diferencias denominativas. Por ejemplo, un cristiano moderno puede que sueñe con un dios o diosa del hinduismo o egipcia. Yo también, por ejemplo, conté sobre el sueño de un sacerdote católico romano que tuvo un sueño luminoso de una Venus precristiana de Willendorf. Y en este sentido también Jung habló de la visión de un excremento que caía desde el trono de Dios. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un sueño que es sorprendentemente antiético frente a las imágenes cristianas tradicionales. También recordamos, por ejemplo, su visión luminosa de Cristo en la cruz. Y él dijo, la visión no era del tamaño real, pero era muy distintiva y el cuerpo estaba hecho de un color dorado verdoso y la visión era increíblemente preciosa, pero aún me sentía muy asombrado por ella.
Jung tiene esta concepción alquímica de Cristo como una unión de la materia muerta física y el elemento espiritual. La visión expresó esta idea alquímica en el espíritu, que está hecho del color dorado, y la materia verde, en contraste con la comprensión tradicional de la cristiandad. Entonces, él pensaba que la cristiandad había separado la materia del espíritu, pero la visión de Jung los une. En este contexto vemos cómo Jung reinterpreta y remitologiza las imágenes cristianas tradicionales, porque entiende que la cruz o el símbolo de la crucifixión es un símbolo del árbol de la vida, de la naturaleza, de la cual Cristo se ha visto separado y con la que se tiene que reconectar una vez más. Entonces, el, el- digamos que el árbol vuelve o devuelve a Cristo lo que se le ha quitado. Es un símbolo de la unión de la humanidad con nuestra vida inconsciente. Entonces, por este motivo, a Jung se le suele acusar de eh, separarse de la psicología para acercarse a la teología. Se le acusa de psicologismo, de reducir lo divino trascendente a un fenómeno intrapsíquico. Esto fue importante en estos debates con teólogos como Martin Buber. Jung insistía que ya que la psique es real, las imágenes del yo son imágenes de algo real y que no se pueden rechazar como epifenómenos de la actividad cerebral. Y uno de los grandes valores del descubrimiento de Jung acerca del yo es que evita discutir lo divino utilizando descripciones antropomorfas del tipo que son comunes en la Biblia, en la liturgia. Por ejemplo, hablar de Dios como el Padre, Rey o Pastor divino. Por el contrario, el material luminoso del que ha hablado le da al individuo un símbolo único y personal y no un símbolo colectivo como es la cruz. Otra idea bastante controvertida en Jung es la idea de la relatividad de la imagen de Dios. Y él dice que la conciencia humana es necesaria para diferenciarse y dice que a medida que evoluciona la imagen de Dios con la conciencia humana, usa el ego como una conciencia que se refleja y que permite al yo diferenciarse de los opuestos dentro de su naturaleza. En otras palabras, el yo necesita una conciencia que lo refleja, es decir, que la humanidad y Dios son dependientes el uno del otro. Hay una relación recíproca entre ambos. John Darley se refirió a este proceso en términos de proceso de redención mutua de lo humano y lo divino. Es una imagen bastante distinta de la imagen tradicional, una noción tradicional según la cual lo divino y lo humano son radicalmente distintos. Yo creo que ahora voy a abordar una de las diferencias más grandes entre Jung y la visión tradicional, que es la visión de Jung del lado oscuro del yo. Y esto es sobre todo importante para la situación en Ucrania. Su idea era que nuestra imagen de la divinidad tiene que incluir un lado oscuro. En el libro de Joe se le permite sufrir enormemente sin ningún motivo aparente. Entonces Joe sufre el lado oscuro de la divinidad. Hay muchos personajes que experimentan la barbarie y la crueldad. Y su experiencia es un paradigma para la experiencia humana de el lado oscuro. Entonces, Jung pensaba que la experiencia de Dios, la impresión de Dios como el bien supremo, no se podía mantener porque era como un acto de negación. Dios es una paradoja que representa todas las cualidades de la creación, incluyendo las cualidades positivas y negativas. Entonces, la imagen de lo divino debe contener todos los opuestos, incluyendo la justicia, la injusticia, el bien, el mal, ya que el yo es la totalidad de la psique. Entonces, él pone el énfasis en la diferencia entre la experiencia psicológica del yo, que tiene un lado oscuro, y la doctrina cristiana tradicional en la cual Cristo es solo el bien y el mal
se separa y se proyecta sobre el anticristo, Satán. El ego experimenta el lado oscuro del yo o la sombra arquetípica como una destrucción, el caos, el sufrimiento mental y psíquico y las sincronicidades con resultados devastadores. Entonces, Jung se opone a la noción agustiniana de que el mal es la privación o la ausencia del bien. Para Jung, el mal es mucho más que una ausencia. El mal arquetípico, el lado oscuro del yo, no se puede integrar en senso terapéutico, tampoco se puede mantener de lado, se puede lidiar con él. Y aquí estamos hablando una vez más de la guerra en Ucrania o eventos como el Holocausto. Estos son ejemplos del mal humano, pero también nos plantean preguntas sobre la relación entre el mal y la divinidad. Y esta pregunta no es nueva. Hubo, por ejemplo, un terremoto en Turquía y en Siria, que una vez más plantó la pregunta que se planteó por el terremoto en Lisboa en 1755, que mató a decenas de miles de personas y que llevó a replantearnos el problema del mal con relación a la divinidad. En nuestra era, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el Holocausto. Esos son el tipo de eventos que nos empujan a replantearnos la necesidad de una nueva imagen de Dios y que ya no podemos sostener esta imagen de un Dios que es solo bondad. La pregunta es, ¿Dios estuvo en Auschwitz? Y esta pregunta nunca podremos contestarla de manera satisfactoria. Y es por eso que la noción de Jung del lado oscuro del yo cobra particular importancia. Si Jung está en lo correcto al insistir que el yo tiene un lado oscuro, entonces el mal es más que solamente humano. Sin embargo, un problema con este concepto es que mitologiza el mal y reduce nuestra posibilidad de comprenderlo. Si tenemos que enfrentarnos a una imagen de Dios que incluye la maldad, entonces esto tiene implicaciones morales que perjudicarían la moralidad. Si queremos alinearlos con lo divino, y esto implica que podemos alinearnos con su lado oscuro, eso legitimaría el mal. Tampoco sabemos cuáles son los aspectos de las escrituras o qué mandamientos se le dieron al lado oscuro de la divinidad. Entonces, esta noción del lado oscuro de la divinidad abre la cuestión y el debate sobre la virtud de Dios, ya que tendríamos que reevaluarla desde un punto de vista teológico y desde el punto de vista de la liturgia que insiste sobre la bondad total de Dios. Y la noción del lado oscuro de Dios también tiene otras implicaciones, por ejemplo, con relación a la noción de un Dios trinitario. Recordarán que Jung pensaba que el inconsciente usaba el cuaternario, una imagen de cuatro estructuras, como el mejor símbolo de un ser completo. Entonces, él cree que la Trinidad cristiana es un símbolo imperfecto. Él quería añadir o bien el lado oscuro a la Trinidad o bien el aspecto, la femineidad de la divinidad, justamente esta Trinidad. No podía lograr los dos y mantener este cuaternario y no sabemos cuál de los dos quería añadir. Esta noción del lado oscuro del yo es muy controvertida, pero hay muchos teólogos que hablan de divinidades que justamente explican estas dos características del bien y del mal. Lo tenemos, por ejemplo, en Loki, en la mitología nórdica, Ahriman o Ahura Mazda en el zoroastrismo. También, por ejemplo, en la religión hebrea tenemos a Amos, que dice que el mal no puede caer sobre una ciudad a menos que lo quiera el Señor. Y luego tenemos otro ejemplo más de Isaías, que nos dice que Dios quiere la paz y crea el mal. Y Jeremías dice que el juicio de Dios tomará la forma de la guerra, la hambruna y la pestilencia. Pero esta idea del lado oscuro de Dios se opone a la idea cristiana que dice que Dios es solo amor, como la primera parábola de Juan que dice que Dios es luz y no hay oscuridad en él.
La doctrina cristiana ve al mal como una corrupción de la creación de Dios o como el resultado del uso inadecuado de la voluntad. Entonces yo creo que la noción de Jung, del lado oscuro del yo, es incompatible con la imagen cristiana de un Dios bondadoso o con la visión del mal del cristianismo. Y creo que frente a la magnitud de la maldad y del sufrimiento que vemos en todas partes en el mundo, mantener una imagen de Dios que tan solo bondadoso es un acto monumental de negación. Ahora bien, la noción de que lo divino tiene un lado oscuro nos da miedo. Si hay una sombra arquetípica o un lado oscuro, entonces no parece claro si puede que podamos desarrollar una relación con él. O tal vez puede que podamos redimir un fragmento de la sombra que tiene que ver con la personalidad individual. Pero bueno, esta es una propuesta metafísica. Lo que importa en práctica es si podemos contener o relacionarnos con el lado oscuro del yo. Las energías luminosas involucradas son muy poderosas y la identificación con el yo o la posesión del lado oscuro nos lleva a una enorme maldad y esto es muy peligroso. Lo vemos en todos los demagogos contemporáneos que son narcisistas maliciosos. Esta eh, sensación de que son muy especiales es o bien un signo de infantilismo que puede que sea compensatorio frente a la sensación de haber sufrido la envidia. La grandiosidad puede que sea una defensa contra la vergüenza producida con los traumas en la infancia que llevan a una patología narcisista. Y estos tipos de personajes grandiosos suelen actuar en el mal y ejecutar el mal. Y son la encarnación del lado oscuro mismo en la personalidad empírica y en la forma de la sombra y del lado oscuro. Las implicaciones importantes de este proceso es que el mal arquetípico no se puede realizar sin la complicidad del mal humano y tan solo el sentido moral humano y la conciencia de la sombra se encuentran en su camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel, y gracias a Olina también. Ahora me gustaría invitarles a todos. Fueron dos presentaciones bastante densas, tanto la de Lionel como la de Olena. Y me gustaría invitarles a todos y a todas a que planteen sus preguntas. Pueden hacerlo por escrito en la función de preguntas y respuestas, está en como cuya en inglés, o pueden también ir a la parte inferior de la pantalla, donde encontrarán también una reacción con una mano, donde pueden levantar la mano para que puedan hacer la pregunta directamente abriendo su micrófono. Invito ahora a quien quiera formular su pregunta para Olena o para Lionel. Es ahora el momento de las preguntas. Sí, Kia, ahora sí. Es una pregunta para Lionel. Realmente es una ponderación. Yo me veo aquí con dificultades. Realmente es muy difícil para mí enfrentar esta idea de el lado oscuro o el lado luminoso de Dios. Y después me encuentro también hablando y pensando en el séptimo sermón a los muertos, que parece que hay básicamente algo que encapsula estas energías oscuras que son muy luminosas. Y al mismo tiempo dice, bueno, esto
cuánto debemos orar. Y me pregunto si hay un nivel de que hay cosas que se dejan hacia atrás. Por ejemplo, cuando hablamos de realidades trascendentales imposibles que no podemos conocer hasta que nos muramos. Pero bueno, esto tiene sentido. No estoy seguro de lo que a lo que te refieres, de lo dejar para atrás. Ah, sí, bueno, creo que he leído mucho sobre experiencias de casi muerte, cuando las personas parece que entran en un espacio diferente cuando salen de este mundo, cuando salen de este tiempo también, de este mundo que conocemos. ¿No sería justo decir que el espíritu llegó a Jung diciendo que no podía encontrar lo que estaban buscando en la tradición judío-cristiana? Sí, claro. Por lo tanto, le pasaron a los vivos. Fue trasladado a los vivos los problemas de lidiar con problemas con los que no podían enfrentar ni lidiar con esos problemas. Y somos nosotros ahora los que tenemos que enfrentar e intentar responder esas preguntas y cuestiones. Algo con lo que todavía, claro, que nos enfrentamos. Sí, es esta idea cuando pensamos en los muertos y algo que nos un poco nos obliga a mirar más allá, que es una imagen realmente bastante luminosa también, ¿no? Por sí sola. Sí, yo no tengo nada que añadir en este sentido. ¿Alguna otra pregunta a Olena o a Lionel? Sí. Tara, por favor, adelante. Muchísimas gracias a ambos por presentaciones tan emotivas. Yo también me planteo, Lionel, si podría existir algún tipo de conexión o algo que se podría decir sobre el reino católico y el lado oscuro de Dios. En mi imaginación activa y en mis encuentros también he experimentado el reino católico como muy luminoso y afable y también muy conectado a los símbolos, sobre todo aquellos que yo he visto también en mi línea ancestral. No sé si podría igual compartir algo en ese sentido, porque, bueno, fue lo que me vino a la cabeza cuando le oía. Yo creo que es por ello que a lo que te refieres tiene que ver con la profundidad del mundo físico, del meta, y la idea también de ver que hay espíritu en este reino. Cuando vamos al cuerpo, a la materia, es cuando encontramos también lo luminoso. Por eso es tan importante, porque hay una compensación de la superespiritualización cristiana, cuando se representa el espíritu, el ánima de lo inconsciente en la materia. No sé si esto un poco aborda tu pregunta de forma correcta. Tenemos a Karen, tenemos algunas preguntitas más, ¿sí? Ahora sí. Esto con el micrófono abierto, sí. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Lionel, si puedo llamarle así. Habló de forma tan elocuente de algo que con lo que he tenido dificultades toda mi vida, porque como católica romana de Austria perdí la fe en la religión cuando tenía 7 años de edad y después, bueno, di tumbos hasta que encontré la astrología, si me lo puede creer. Bueno, encontré la mandala, la astrología y después encontré en Jung en su respuesta a Job. Y de repente para mí todo se encajó. Esto, claro, fue una experiencia personal, donde tenemos que aprender en tu yo individual a lidiar con
tus sombras, tus platones, tus cuadrados. Internamente es un poco lo que dice Jung, si todos lidiamos con nuestras pequeñas sombras, si también afectamos o hacemos un impacto en una comunidad más amplia como un efecto en espiral, yo lo he visto a lo largo de los años siendo activa y cómo esto se ha implementado en la práctica. Yo tengo una buena amiga de Irlanda católica y cuando le dije que estaba leyendo este libro de Jung en la respuesta a Job, le dije, mira, Dios tiene una sombra y me dijo, aléjate de mí, demonio, fuera, me dijo. O sea, es un tema muy difícil, ¿verdad? De comentarlo y de discutirlo en ese nivel. Gracias. Sí que es difícil, gracias, pero sería peor rechazarlo, incluso negarlo. Tenemos que encontrar una forma de un poco enfrentarlo y de afrontarlo. Veo algunas manos levantadas, pero también me gustaría leer, no es una pregunta, sino un comentario para Olena. El comentario es el siguiente, Olena. La profundidad y el don profundo de tu trabajo y los sacrificios y el coraje y la tenacidad de tu pueblo me lleva a una enorme gratitud y a una oración para un aumento de conciencia en la vida individual y colectiva. Me gustaría añadir también, Olena, que las imágenes de los artistas que has mostrado realmente son imágenes vivas de transformación de lo que estabas hablando en tu charla y realmente fue algo muy impresionante. Pero también me gustaría ahora pasar la palabra a Neil, que tiene su mano levantada, y voy a abrir el micrófono para que él pueda hacer su pregunta. Me gustaría preguntar bueno, hacer una pregunta rápida a Lionel. Espera, ahora sí. Pues el micrófono está apagado, ahora sí. ¿Me oyen ahora? Sí, sí, sí que lo podemos oír, sí que lo oímos. ¿Me oyen? Sí, sí, adelante. Intentando, bueno, aquí intentamos entender algunas cosas. Muy bien, voy a hacerlo y ya está, espero que alguien me oiga. Voy a tener fe en el equipo técnico. Muy bien. Estoy intentando aquí entender algunas cosas. Yo creo que oí una cita de Jung que decía que Dios aprende sobre sí mismo a través de los seres humanos. Yo no estoy seguro de si fue Jung que lo dijo. Y después hay otra cita que Jung parece que dijo, en la profundidad de las sombras, del material de las sombras, aunque haya oscuridad y tinieblas, en su centro hay un elemento dorado, hay algo allí que está buscando la redención. Creo que, bueno, teóricamente. Y me preguntaba yo, tomando una perspectiva un poco más elevada, si Jung pensó que los seres humanos eran básicamente los vehículos esenciales para ese tipo de síntesis o de redención del material, que no sé, eh, de algo más teológico o más transpersonal. Eran simplemente y sencillamente vehículos, los seres humanos, desde este punto de vista. Esto tiene sentido. Él pensaba que el yo es la totalidad de la conciencia y del inconsciente, por lo tanto contiene todos los opuestos dentro del mismo en un estado individido. Para poder diferenciarlo, para que los opuestos se diferencien entre lo bueno y lo malo, entre el mal y el bien, entre la luz y las tinieblas, necesitamos una conciencia humana reflexiva. Y es lo que él nos llama, somos un vaso de contenido divino, para que podamos diferenciarnos y entender estos opuestos. Es básicamente la tesis de Jung. Básicamente lo que entiendo entonces con tu respuesta es que nuestros complejos y problemas, de cierta forma, son un reflejo de la
con los complejos divinos. ¿Esto tiene sentido? Los opuestos con los cuales tenemos dificultad a la hora de entenderlos son originalmente parte de la totalidad del yo. Se diferencian, tenemos dificultades para entenderlos y básicamente lo que queremos es hacer algún tipo de resolución porque nos plantean problemas. Yo creo que esta básicamente es su idea. La idea de la redención mutua o recíproca es muy complicada porque puede significar que si, bueno, trabajamos en nuestro material de sombra, esto puede tener algún tipo de aspecto de redención en lo que se refiere al arquetipo de las sombras, pero es así cuando Jung se vuelve metafísico, cuando dice que no ocurre así, pero sí que ocurre en algunos lugares, pero yo no sé cómo mostrarlo. Gracias. Tenemos a Sheila. Voy a intentar activar tu micrófono. Sí, gracias. Esta pregunta es para Olena. Gracias a los artistas que te permitieron compartir su arte con nosotros. Soy terapeuta artística y viendo las imágenes concéntricas también reflejando el trauma, este movimiento concéntrico es bastante agradable y calma al cuerpo. La idea de las imágenes individuales y al mismo tiempo, aunque sean individuales, están conectados entre ellas. Me pareció que, bueno, son imágenes muy, aunque parezcan caóticas a primera vista, muestran que tienen este efecto de calma en lo que refleja también la psique. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sheila, por su comentario. Bueno, pues realmente sí, tienes razón. Cuando una persona trabaja en el arte, él o ella puede a través del arte, de cierta forma, pueden crear símbolos individuales. Es verdad, sí. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta escrita. ¿Es el yo un arquetipo o lo que consiste de todos los arquetipos o ambos? Esta pregunta es para mí o para Olena. No dice a quién va dirigida la pregunta, quien quiera responderla. El yo es la totalidad de la psique. Es una de las paradojas, que es la totalidad y también es el centro. Por lo tanto, se manifiesta en formas específicas simbólicas, pero ninguno de estos símbolos es el yo en sí mismo. Es solamente un aspecto de una totalidad más grande, pero esa noción básicamente es un océano sin orilla. Solo se pueden ver pequeños aspectos de esta totalidad. Un último comentario. Gracias a los dos por sus presentaciones tan importantes. Básicamente estás diciendo, Lionel, que tus ideas de la divinidad son proyecciones de la psyche que engloba tanto lo bien, lo bueno como lo malo, el bien y el mal. Sí, muy bien. Pues yo creo que si no, como no tenemos ninguna otra mano levantada, estamos ya acercándonos al fin del webinario de esta noche. Me gustaría pasarles alguna información antes de empezar con la conclusión, con la oración de clausura. A todos los oradores y al equipo de apoyo ofrecen su experticia gratis para ayudar a recaudar dinero para nuestros colegas ucranianos. Muchos de nuestros colegas ucranianos están trabajando gratis y no pueden ganarse el sustento. Realmente necesitan nuestra ayuda. Y nos gustaría darle a cada persona 500 euros, pero necesitamos recaudar 24.000 euros. Hasta ahora
hemos tenido mucho éxito. Hemos recaudado casi 11.000 euros y 10.000 libras esterlinas, pero les pedimos a todos, por favor, que contribuyan de forma generosa, claro, dentro de sus posibilidades y pueden, claro, tenemos una cantidad que es lo que sugerimos, pero bueno, más o menos lo que puedan donar. Y si todavía no han hecho una donación para este webinario, si lo están oyendo en directo o grabado, por favor, vayan a la página GoFundMe. El enlace está en todos los panfletos de esta serie de webinarios. Muchísimas gracias a todos por su generosidad en nombre de de todo el equipo de los yunguianos ucranianos. Y le paso la palabra a Catherine para los últimos comentarios. Y muchísimas gracias también a Lionel y a Olena. Muchísimas gracias por estas charlas tan profundas que nos han compartido. Sí, gracias a Lionel y a Olena, realmente muy interesante. Estoy aquí pensando en mi propia respuesta con todo lo que he oído, que son, bueno, charlas e ideas con muchísimos desafíos que nos han planteado. Y muchísimas gracias, Alessandra, con todo lo que has contribuido a este proyecto y gracias por haber sido una excelente moderadora. Nuevamente también muchísimas gracias al equipo del WUJ, sobre todo a Jackie Fisher y a Sally Arbor, por el enorme trabajo que han hecho, a Claire mucho también. Y sin ustedes este tipo de webinarios no sería posible. Me gustaría también agradecer a los analistas en los Estados Unidos que han patrocinado este webinario y a Sanctus Media, Worldly Wise y Aras por su apoyo continuo y magnífico y por su patrocinio. Nuevamente me gustaría agradecer al equipo de intérpretes y Angelina continúa vivo. Muchísimas gracias porque fue sola, lo hizo sola, trabajó sola en la cabina de chino. El próximo mes hay una reunión de solidaridad que va a tener un formato un poco diferente. Todavía es un misterio, no estoy muy segura de lo que va a ocurrir. El título es una respuesta al mal, que claro que es un poco una insinuación sobre la respuesta de Jung a Job, que también ya lo hemos mencionado hoy. El tema no podría ser más relevante. Pero lo que Murray Stein, Seri Takeliuk y Diane Stanley están planificando es intrigante. Yo sé que tiene que ver con un ensayo, tiene que ver también con música, pero yo no sé nada más de lo que les he contado. Por lo tanto, si quieren descubrir lo que va a ocurrir, por favor, vengan el día 16 de mayo, va a ser un martes a la hora de siempre, a las 6 hora inglesa. Vengan y apoyen a nuestros colegas ucranianos y también a todos que se encuentran bajo amenaza de eliminación. La presencia de cada uno de ustedes realmente contribuye para una enorme diferencia. Finalmente, nos gustaría invitarles que se queden un poquito más para que puedan unirse a nosotros porque vamos a tocar una versión bastante poderosa de la oración por Ucrania. Nuestra oración para ustedes, nuestros colegas ucranianos y para cualquiera que se sienta amenazado en este momento es que ustedes, sus amigos y familias permanezcan seguros hasta que nos encontremos nuevamente y que continúen encontrando la fuerza y la esperanza en los próximos días. Les recordaremos en nuestros pensamientos y plegarias como siempre. Gracias.